Realmente, si algo se puede destacar de la carrera de Antonio a lo largo de todos sus años, porque una persona que siempre enalteció a la militancia política como práctica válida de consecución de los sueños y de dar la lucha para lograr una Argentina cada vez más justa, cada vez más libre y cada vez más soberana. Es imposible no rescatar su espíritu democrático, un hombre que nunca tuvo límites con respecto a las prioridades y a las instituciones que tenía que dar para defender a la democracia argentina, para defender a las instituciones de la Argentina, para democratizar inclusive nuestro partido en detrimento propio, entendiendo de que las diferencias siempre se pueden dividir en primer lugar desde los acuerdos, desde el diálogo y en segundo lugar desde la participación interna, tanto dentro de los partidos como de la participación de la población argentina en general. La verdad que una de las cosas que a mí me gustaría destacar de Antonio, más que la cuestión política que todos lo conocemos, es la cuestión personal. La verdad que era una persona realmente muy generosa con la gente que lo rodeaba, muy amable, una persona que tenía siempre mucha expectativa y muchas ganas de hacer cosas para que vivamos cada día mejor. Una persona muy solidaria, muy abierta, de una concordia envidiable. De hecho, me parece que hay algo que lo resume a Antonio, fue la presencia de las distintas personalidades y de los distintos dirigentes políticos que acudieron tanto a su velorio en el Senado de la Nación como a su entierro aquí en San Isidro. Y para terminar, yo voy a parafrasear a Antonio, pero tergiversando un poco lo que dijo, porque él, una de las cosas que recuerdo muy buenas, de las tantas que ha dicho, fue cuando fue el funeral de Raúl Alfonsín. Antonio siempre reconocía que él había tenido dos grandes maestros en su vida, que uno de sus maestros obviamente era Juan Domingo Perón, y que el segundo maestro que él había tenido en la política había sido Raúl Alfonsín. Y él, cuando fue el fallecimiento de Raúl Alfonsín, dijo: tengo una mala noticia para traerle a los radicales, porque a partir de este momento Raúl Alfonsín no les pertenece más, sino que les pertenece a todo el pueblo argentino. Y yo la verdad que tengo una mala noticia para todos los peronistas y para todos los compañeros. A partir de ahora, obviamente, Antonio Cafiero le pertenece a cada uno de los argentinos. Muchas gracias. Y entrando propiamente en el homenaje, yo comparto plenamente todo lo que se dijo aquí. Destacar, Antonio Cafiero nos haría debatir durante mucho tiempo, no debatir, sino mencionarlo durante mucho tiempo. Era un animal político, pero con códigos y con valores profundamente democráticos. Lo siento porque, desde el punto de vista particular, tuve la suerte de compartir algunos encuentros gremiales. Él era respetado por los gremios y por el movimiento obrero. Y ayer en el cementerio de San Isidro recorrí la cantidad de coronas que había a lo largo del pasillo, y más de 23, 25 coronas pertenecían al movimiento obrero. Él era muy reconocido por los gremios y por el movimiento obrero. Por último, un hecho particular. Ustedes saben que el Banal, cuando cierra, nosotros tenemos club por una ley nacional que muchos tuvieron que ver. Por lo menos algunos tuvieron que ver: Héctor Arias, Fernando Pato Garmarini, Melchor Ángel Pose, Gustavo Pose, y otro que tuvo muchísimo que ver con Antonio Cafiero, que nos abrió la puerta en cantidad de diputados para que pudieran votar la ley del Club del Banco Nacional de Desarrollo. Y esto ya lo había anticipado a Santiago, a su nieto, hace 2 años, que estaríamos, si todo sale bien, inaugurando una pileta climatizada con un gimnasio tipo Megatron, que va a llevar el nombre del doctor Antonio Cafiero. Cuando recibí la noticia pensé en 3 hechos puntuales que quiero referirme de la vida de Antonio Cafiero. Recién hablaba el concejal Bolonia de la interna del año 1988. Nada me une, lamentablemente, con el justicialismo, con el peronismo, pero
destacar que creo que fue una de las últimas grandes internas que vivieron los partidos políticos en general en la Argentina. Antonio Cafiero era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con lo cual podría haber tenido un manejo de ciertas situaciones especiales y en ese momento donde la participación ciudadana era muy importante, y como un caballero aceptó el resultado de esa interna. El segundo hecho que recordaba era la Semana Santa de 1987, donde en el balcón estaba el presidente de la Nación, y quien estaba a su lado y quien salió con él a manifestarse fue también Antonio Cafiero. Y la tercera era el discurso que hace en el momento de la muerte de Raúl Alfonsín, que más allá de lo que manifestaba el concejal Martín, él hace el relato de por qué su relación con Alfonsín, y dice que encontró ahí alguien con quien poder dialogar. Pensaba yo en estos momentos de la sociedad argentina, donde solamente se piensa en dividir y que pareciera ser que estamos en una vereda o estás en la otra, y que no se pueden existir consensos y que no se puede gobernar en conjunto más allá de las ideas particulares de cada uno. ¿Cómo debemos, aquellos que hoy tenemos la responsabilidad, repasar esos dichos de Alfonsín, de Antonio Cafiero, desde hace unos días de Graciela Fernández Mejide? Aquellas personalidades, creo yo hoy, y hago mi propia mea culpa, con las cuales no compartí ni comparto ningún ideal político, pero creo que con sus gestos, con sus acciones, quizás con su madurez de los años, nos enseñan a nosotros y nos marca un camino. Nada más. Porque entiendo que Antonio Cafiero, como dijo el concejal Martín, forma parte del patrimonio histórico de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, y creo también necesario hacer una breve reflexión de lo paradójico de la obra de Antonio Cafiero, ya que, como se hizo mención en distintas anécdotas o hechos históricos, a los políticos se los mide por la obra y por lo que los trasciende como su obra, y Antonio Cafiero ha tenido la virtud de hacer sus grandes triunfos históricos, políticos, desde las derrotas. Antonio Cafiero ha hecho tal vez el mayor aporte en el proceso de consolidación democrática del 10 de diciembre del 83 en adelante, acompañando a un gobierno elegido democráticamente, pero también poniendo en riesgo su capital político. Cuando la especulación es la que domina la actividad política, el líder opositor trataría de tomar distancia de quien gobierna en situaciones críticas, y sin embargo Antonio Cafiero tuvo esa grandeza que hoy muchas veces exigimos, pedimos, no solo de nuestros gobernantes, sino de quienes aspiran a hacerlo. Tuvo esa virtud, y la historia deberá darle un lugar justamente a alguien que hizo de la derrota un gran triunfo. Yo lo conocí muchísimo, realmente creo que se me ponga. Y la verdad es que no quiero repetir cosas que ya se dijeron. Creo que fue, sin ninguna duda, el mejor gobernador que tuvo la provincia de Buenos Aires desde el regreso a la democracia. Y creo que fue una gran persona. Y me parece que, más allá de las palabras, para no seguir reiterando anécdotas y análisis históricos, además tendrán que pasar el tiempo para que nos pongamos de acuerdo o no. Yo lo que les quería proponer es que, ya que todos acá, los peronistas y los no peronistas, aplaudimos lo que dijo Leo de que Antonio había pasado a ser parte de la historia política del conjunto, por lo menos de los sanisidrenses y de los bonaerenses, que pensemos en que la próxima obra importante, trascendente del municipio de San Isidro
Isidro lleve el nombre de Antonio Cafiero. Gracias. Decir que para nosotros que pertenecemos, en mi caso particular, pertenezco a una generación de militantes políticos que nacimos a la vida democrática allá por el año 83 y que lo comenzamos haciendo dentro del peronismo con Antonio Cafiero. El momento donde todo era inaugural, donde si bien habíamos recuperado la democracia, también había que defenderla y garantizarla, consolidarla y fortalecerla. Y desde ese sentido yo creo que el reconocimiento que han hecho durante todos estos días los dirigentes más importantes de las fuerzas políticas de todo el país tienen que ver con tres cuestiones fundamentales que llevó a lo largo de su vida el compañero Antonio Cafiero: una conducta de vida, una lealtad militante a la causa histórica del peronismo y una profunda vocación por la democracia. Tras el regreso a la democracia, como dije con anterioridad, cuando todo estaba en juego aún, él no tuvo ningún tipo de tapujo de plantear un proceso de cambio y transformación en el peronismo, sabiendo que tras el triunfo del doctor Alfonsín se imponía en la Argentina una nueva visión acerca de la construcción de la democracia y que era necesario que el peronismo generara un proceso de democratización interna de sus estructuras partidarias. En el año 84, 85, motorizó, todos recordarán, aquel congreso de Río Hondo, una autoconvocatoria de sectores del peronismo que fundó la piedra fundamental de lo que después se llamó renovación peronista. Un proceso en el cual generó no solamente la apertura y el debate plural dentro del peronismo, sino promovió la participación de la representación equitativa de las distintas provincias en el Consejo Nacional del Partido y el establecimiento de las elecciones internas como elemento de selección de los candidatos ante cada proceso electoral. Hecho muy importante que después dio lugar a lo que se comentó con anterioridad, porque, como se dijo, él podría haber optado, producto de la situación que todavía le daba la Carta Orgánica de Poder en el año 1988, evitar las elecciones internas y darse como candidato de unidad del peronismo, pero sin embargo fue fiel y consecuente con esa concepción democrática, se expuso a las elecciones internas y finalmente el candidato del peronismo fue Carlos Menem. Y por ahí también se recordaba, yo creo que un acto fundamental de su conducta y espíritu democrático. En el año 87, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando aún peleábamos todos los argentinos del gobierno nacional del doctor Alfonsín por la consolidación de la democracia, él tuvo un gesto histórico, único. Antes que el presidente Alfonsín se hubiera dirigido a Campo de Mayo, él ya estaba en Campo de Mayo solicitándole a los sublevados que pusieran las armas, que respetaran la voluntad legítima del pueblo argentino de haber elegido un gobierno constitucional y que bajo ningún punto de vista el peronismo iba a acompañar ningún proceso de estabilización democrática. Después acompañó, cuenta las historias y las fotos de aquel momento en el balcón, al presidente Alfonsín. Pero esa unión que se dio en aquel entonces, lo que en última instancia permitió que de una vez por todas, ante cada situación de desestabilización institucional, la sociedad no cuestionara nunca más la institución del sistema democrático de la Argentina, ni más ni menos.
a partir de aquella actitud histórica que vivieron estos dos grandes dirigentes, nunca más hubo en la sociedad argentina la apelación a las fuerzas militares para que vengan a instalar un nuevo orden. Me parece que fue un aporte fundamental para el proceso democrático que hoy estamos viviendo. Él decía cada vez que tenía la posibilidad que el que sueña solo sueña, pero el que sueña con otros hace la historia. Sin lugar a dudas, Antonio Cafiero, como militante del peronismo, como hombre de la democracia, junto al expresidente Raúl Alfonsín, soñaron una Argentina distinta e hicieron historia. Nada más, señor presidente. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante de San Isidro manifiesta su más profundo pesar por el fallecimiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, diputado y senador provincial mandato cumplido, doctor Antonio Cafiero, vecino y personalidad destacada del distrito, dirigente político trascendental del peronismo, que dedicó su vida a la militancia por la causa histórica del justicialismo y a la lucha por el regreso, defensa, construcción, fortalecimiento y consolidación de la democracia en la República Argentina. Artículo segundo. El Honorable Consejo Deliberante hace llegar sus condolencias a los familiares, amigos, compañeras, compañeros de lucha y militancia política del justicialismo por tan irreparable pérdida. Artículo tercero. Faculta a la presidencia de este cuerpo a realizar las gestiones necesarias con los familiares del doctor Antonio Cafiero con la finalidad de dar cumplimiento efectivo de la ordenanza 8648, por la cual se lo declaró personalidad destacada de San Isidro. Artículo 4. Envía el copia de la presente resolución para su conocimiento a la familia del doctor Antonio Cafiero, al Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, al Congreso de la Nación y a los honorables Consejos Deliberantes de la Región Metropolitana Norte. Artículo 5. Los puntos y considerando forman parte constitutiva del presente proyecto. Artículo 6 de forma. Bueno, vamos a poner en consideración el presente proyecto. Los que voten afirmativamente, marquen su voto. Por unanimidad, y sin duda, Antonio merece un fuerte aplauso, ¿no?